Buen año nuevo para todos. En este video respondo a mucha gente que está dando sus primeros pasos en el preparacionismo y tiene muchas dudas variadas, pero una de ellas es relacionada al almacenamiento de alimentos. ¿Qué recipientes usar? ¿Cómo se almacena? Simplemente no puedes llenar una habitación de tu casa con alimentos no perecederos y creer que ahí se terminó el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si gastas tu dinero en comprar y comprar para descubrir que esa despensa llena de provisiones que atesorabas para tu familia por si les tocaba vivir días malos está infectada de gorgojos? En los próximos minutos conocerás a tu enemigo, o mejor dicho, a uno de ellos, que podría darte el mayor disgusto de tu vida al abrir los recipientes en aquellos días donde guardabas las pastas, el arroz, la harina y otros alimentos. Este conocimiento te regala la valiosa oportunidad de que elijas hoy entre dos escenarios posibles en un futuro cercano. 1. La provisión abundante sobre la mesa para tu familia cada día. Y 2. O la escasez y la hambruna que vendrán sobre la tierra de seguir en la dirección que vamos. Y no hay intenciones de parte de quienes gobiernan en cambiar el rumbo. Si almacenaste algún alimento en tu despensa para crearte un fondo para emergencias, muy bien. Pero si no tomaste los recaudos, estás a tiempo. Debes envasar al vacío para que tus provisiones estén en buen estado cuando las necesites. Cuando envasas al vacío, los insectos y sus larvas mueren, pero hay un tipo de bacteria que no necesita oxígeno para vivir. Si no lo sabías, de esto tratará esta edición. Te presento al enemigo número 1 del almacenamiento de alimentos a largo plazo, los gorgojos. Son insectos muy pequeños, de 3 a 5 milímetros de longitud, alargados, cilíndricos, duros y de color pardo oscuro. La cabeza se prolonga hacia adelante con un pico en el extremo, en el cual se encuentran las piezas bucales. Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas, aunque los adultos también producen estragos en el alimento envasado y almacenado de manera deficiente. La infestación se produce cuando la hembra abre con sus piezas bucales un pequeño orificio en el grano, que alcanza en profundidad la longitud de su pico. Esta operación dura por término medio 1 a 2 horas. De preferencia elige para ello la parte más blanda del grano, que es en el surco y cerca del germen, donde la penetración de su pico es más fácil. El huevo es depositado en el fondo de ese orificio y no coloca más de uno por grano, claro. Esto es si se trata de trigo, arroz, cebada o centeno. Pero podría depositar 1, 2, incluso 3 si el grano es maíz. Al mismo tiempo que aloja el huevo en el grano, la hembra produce un líquido mucilaginoso que se endurece en contacto con el aire y que cimienta el huevo, a la vez sella el orificio abierto para su alojamiento. Y es así que cuando la larva sale del huevo comienza rápidamente a roer el interior del grano, abriendo poco a poco una cavidad de 3 milímetros de longitud por 2 milímetros de ancho. Basta una sola larva para vaciar completamente un grano de arroz. Cuando la larva alcanza un desarrollo completo, pasa a un estado de inmovilidad en el interior del grano. Después, la ninfa se transforma en un insecto adulto y esta, una vez formada, no sale enseguida al exterior. Espera a que se endurezca su exoesqueleto, entonces recién ahí perfora la débil capa que la separa del exterior y sale. Los gorgojos atacan a todos los cereales en general: trigo, centeno, maíz, cebada, arroz y muy de vez en cuando a la avena. Las pastas también son blanco de estos insectos. No escapan de sus ataques otros granos como el mijo y el sorgo. Es común verlos vivir cómodamente sobre harinas y pastas, legumbres y frutas secas. Es de observarse que aunque los gorgojos pueden alimentarse de varias sustancias, solo se reproducen entre los granos de cereales, pero nunca en las harinas o salvado, en donde pueden vivir pero no reproducirse. Las hembras de estos insectos no ponen sus huevos más que en aquellas sustancias que ofrezcan una consistencia notable. Este método que verán a continuación, y para que quede bien claro, se puede aplicar a todo tipo de alimentos: pastas, arroz, legumbres, leche en polvo, azúcar, té, café, especias, etc. Por ejemplo, aquí tengo unos recipientes de vidrio llenos de frutas secas que estamos haciendo por estos días aquí. Si necesitan más información con respecto a esto, lo que no vieron en el video es el número 268, que es el anterior a este. Cabe aclarar que es muy importante que los recipientes que uses y lo que pongas a almacenar
Para que dure meses, incluso años y hasta décadas, debe estar bien pero bien seco. Las manos lavadas con lejía o lavandina, lo mismo con las uñas, bien cortas o podrías usar guantes esterilizados. Presta especial atención a este paso. Si hay humedad en el recipiente, mejor ni te molestes en almacenar porque será como tirar tu dinero y tu tiempo a un pozo. Para envasar al vacío solo debes crear un poco de fuego dentro del recipiente. Claro, esto es siempre y cuando no tengas ya otro método. Como ves, solo necesitas una vela o candela, como le llaman en otros países. Esta vela, como se ve en la pantalla, está sobre una base de cartón. Las tapas, sean como estos que ves en los frascos o de otro tipo de recipiente, deben cerrar muy bien. Si son viejas, te conviene comprar tapas nuevas, porque te venden las tapas nuevas si solo necesitas eso y no todo el recipiente. Al consumirse el oxígeno no es posible la vida anaeróbica, que insisto, son los insectos que necesitan oxígeno para vivir. Pero no se termina aquí, hay otro problema para resolver. Y esto se debe a otro tipo de bacterias, conocidas como anaeróbicas facultativas, capaces de crecer en condiciones de vacío. Estas no necesitan oxígeno para vivir, generan su medio de vida empleando la fermentación, que es un proceso que no necesita oxígeno. Estas bacterias producen gas y ácido en el interior de los envases. Esto último suele verse en los enlatados. Pero a la hora de envasar cereales o pasta, como en este caso, es primordial que los alimentos a envasarse y el recipiente estén completamente secos. Y es por esto que si planeas almacenar alimentos que duren años, debes emplear alguna técnica de conservación. Envasando al vacío los alimentos nos garantizamos de eliminar gorgojos y otros insectos que son anaerobios, o sea, necesitan oxígeno para vivir, de los cuales los más difundidos son del género Bacilo, que tienen origen en el suelo y en el agua, por lo que casi siempre están presentes en las materias empleadas en conservar. En la pantalla se aprecia en este momento cómo empleo una bolita de algodón y un poco de alcohol. El video donde están estas imágenes corresponde al número 66. Pero, ¿qué pasa si comes gorgojos? Nada. Más allá de que a alguien le produzca rechazo ver en su alacena o en su plato unos cuantos simpáticos bichitos de estos, si me pasara a mí los vería como una fuente de proteínas. Lo que importa saber es que la cocción de los alimentos mata la totalidad de los patógenos. Más claro, el fuego mata todo. Pero aclaro, hablo de pastas, arroz y todos los cereales. Si deseas que haga un video explicando sobre las bacterias que atacan los alimentos enlatados, escríbeme abajo porque el tema es muy amplio. Hay bacterias formadoras de esporas, levaduras y mohos. En los enlatados se deben considerar varias cosas, por ejemplo el tipo de alimento, la alteración producida en el alimento, ácido, gas, putrefacción, ennegrecimiento, etc. Y también las características de las bacterias de la descomposición, termófilas o mesófilas, etc. En fin, si te interesa el tema, escríbeme abajo y apenas pueda haré un video. El mismo método de la vela fue el que utilicé cuando enterré estos alimentos en la casa que vendí. Observa los recipientes, hay baldes o cubos de plástico y también bidones. Esos alimentos podrían permanecer décadas ahí abajo sin sufrir alteraciones. Si quieres ver todo el video, puedes hallarlo en el canal. Es el número 78. De corazón les digo, en este año que recién comienza, me gustaría despertar mañana y enterarme de que al fin ha vuelto la razón a quienes nos gobiernan, que firmaron acuerdos de desarme nuclear y que compartirán sus tecnologías con los países más pobres para hacer de los desiertos verdaderos campos de cultivos que paliarán el hambre. Lamentablemente no vamos en ese camino, somos simples espectadores muy alejados del escenario. Los que pueden ver esto sigan preparándose, juntando alimentos, aprendiendo técnicas de supervivencia, practiquen primeros auxilios, potabilizar agua, hagan senderismo, pero lo más valioso, y esta es la primera vez que lo digo, es la preparación espiritual. Sin eso, todo lo demás es nada.